Hay muchas cosas que nos afectan, pero pocas que realmente nos explican. Nos hablan de exámenes, de notas, de futuro, pero no siempre de lo que sentimos, de lo que cuesta, de lo que da miedo. Esto es Yo Te Entiendo, el podcast donde hablamos claro de los temas que importan a los jóvenes. Sin ruido, sin juicios, con contexto. Porque cuando entendemos lo que pasa, empiezas a entenderte a ti. Yo empecé a los gilipollas por probarla. Uno de mis amigos se pinchó con una jeringuilla. Tuve una sobredosis, yo pensaba que me moría. Han destrozado muchas familias. Estaban totalmente enajenados. Era salvaje. Madrid siempre ha sido un punto de entrada. Se ve pero clarísimamente el trapicheo. Heroína y poco de hachís. La que también la considero la heroína de esta época. 6 papelinas de pasta base me las fumaba en menos de una hora. Yo solo quería fumar, fumar y fumar. Con 15 años fumaba porros con mi padre y con mi hermana. Prácticas lipsenses es una de las epidemias que estamos viviendo. Son relaciones sexuales prolongadas en el tiempo. Simplemente quedaba para drogarme. Me da lo mismo el mono de cannabis que el mono de heroína cocaína. Buenos días y bienvenidos a Yo Te Entiendo, el podcast donde hablamos de las cosas que nos afectan de verdad, pero que casi nunca nos explican en clase. En el episodio de hoy vamos a tratar un tema del que no siempre se habla con la profundidad que merece, pero que está muy presente en nuestra sociedad, las adicciones. Son esa gotita que, por muy insignificante que parezca al principio, puede terminar colmando el vaso por completo. Y no solo estamos hablando de las drogas, como muchas personas piensan al escuchar la palabra adicción. Las adicciones pueden ir desde el consumo de sustancias hasta conductas del día a día, como el juego, las redes sociales o incluso el trabajo. Para poder informaros de verdad, hoy está con nosotros Emilio Ortiz, terapeuta y ex drogodependiente formado en Proyecto Hombre. Ha trabajado en comunidades terapéuticas, prisiones, centros de acogida, programas de reinserción social y grupos de apoyo. Además, y como parte de su trayectoria personal, Emilio también es músico. Fue miembro del grupo español Mago de Oz durante muchos años y actualmente trabaja como road manager y dirige el sello independiente Pagana Records. Hoy en día, de forma altruista, Emilio visita distintos institutos de Madrid, donde imparte su taller Yo Controlo, con el que busca advertir a los jóvenes sobre el peligro de las nuevas drogas y de las adicciones en general. Bueno, Emilio, lo primero, darte las gracias por estar aquí con nosotros en otro capítulo de Yo Te Entiendo. Un placer. Para empezar con la entrevista, comencemos por lo básico. ¿Cómo definirías exactamente qué es una adicción y qué tipos hay? Bueno, vamos a ver. Partimos de la base de que podemos tratar y hablar del tema de la adicción desde ese plano evidentemente profesional, a nivel psicológico, psiquiátrico, o desde el plano de la calle, del consumo. Y yo siempre prefiero tocar este plano porque se entiende muchísimo mejor. Hay muchas personas que el tema de psicología, psiquiatría, esos términos profesionales pues no se entienden. Entonces siempre se entiende mejor hablándolo llanamente y que la otra persona pues lo pueda comprender. La adicción es una enfermedad crónica mental que lo que busca es el placer de una forma convulsiva. Entonces todos podemos caer en cualquier tipo de adicción. En este caso, pues tenemos el tema de la droga, no solamente las drogas como drogas en sí, pues alcohol, tabaco, vapor, marihuana, cocaína, sino pues esas otras drogas que son, en este caso, las tecnologías mal utilizadas. Tiene su nombre ya, se llama tecnoestrés, nomofobia. Y el juego, la pornografía, hay muchas cosas ahora mismo que abusando de ellas pues puede llegar esa adicción. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro busca ese placer convulsivo, que es lo que todos y todas queremos, el sentir placer. ¿Cuál es la diferencia entre un hábito, un consumo ocasional y una adicción? A ver, el problema que viene con el tema de las drogas es cuando se convierte en un hábito. Cuando se convierte en hábito, llega el gran problema, que es la adicción. ¿Con qué? Con el abuso. Tú puedes tener el hábito de, bueno, ocasionalmente vamos a ir a una droga, fumar tabaco y termina convirtiéndose ese hábito esporádicamente. Termina el proceso con el abuso, y con el abuso llega la adicción. Necesitas un apoyo, una ayuda, necesitas hacer un trabajo para salir de algo que en este caso muchas veces te puede generar la muerte con las drogas. ¿Todas las personas que consumen una sustancia pueden volverse adictas? No,
No, hay muchos factores, depende de muchos factores. Ya hay estudios muy serios y testados por la Organización Mundial de la Salud de que hay personas que tienen... hay dos palabras que a mí me encantan, es el toxicómano, la toxicomanía y la drogodependencia. Las dos palabras lo dicen bien clarito. Toxicomanía, una manía tóxica, esporádicamente, pues fumas tabaco, te fumas un porro o te bebes 3 copas saliendo de fiesta. Y otra cosa es la drogadicción, la palabra lo dice, adicción a una droga. O sea, necesitas esa droga, ya no solamente para divertirte, llega un momento que la adicción es tan grande que es para estar bien, ya no es para estar drogado, sino para que tu mente y tu cuerpo estén bien, estén nivelados. Vale. A día de hoy, ¿cómo describirías la situación actual del consumo de drogas? ¿Crees que se está normalizando el consumo en nuestra sociedad? Sí, y bastante. Y vamos a ver, el alcohol, tabaco, ahora ya vapor también, está normalizado desde hace ya décadas, siglos. O sea, además son 2 drogas que son legales y que dan muchísima pasta. Entonces, el problema es esas nuevas drogas, por ejemplo, en este caso el tema del cannabis, los porros, que mucha gente dice, no, se está normalizando, no está totalmente normalizado el consumo canábico, pero con mensajes que son mentiras o medio verdades. A mí me preocupan más las medio verdades, de que es bueno, que te sirve para estudiar, que te concentras, que no pasa nada, que es peor el tabaco y el alcohol, que cura enfermedades, que por el momento no cura nada. Si es verdad que en países regulados que yo conozco, en Estados Unidos, por ejemplo, estando allí de gira informándome, sí hay un uso medicinal y terapéutico, pero es un uso medicinal y terapéutico regulado por el gobierno, por médicos, se ha investigado que para determinadas enfermedades es bueno, pues porque reduce los dolores. Vamos a ver, es como el tema del Toradol, que para el dolor, que te lo receta el médico y sale del opio, donde sale la heroína, la morfina. Entonces sí, hay países que está regulado y que para ciertas enfermedades es beneficioso, pero es que detrás, por ejemplo, hay un médico. O sea, el que no, yo me voy a relajar, que luego tiene el efecto rebote, está demostrado, me voy a relajar fumándome un porro, eso se llama lúdico. No hay un profesional detrás que está haciendo un seguimiento sobre esto, como pasa en países donde existe el uso medicinal y terapéutico. De hecho, somos muchos y muchas las que estamos a favor de esa regularización, pero regularlo bien. O sea, vamos a ver, yo le digo a un chaval, tú te vas a un parque, pillas 1 gramo, te haces un porrito y te lo fumas, chato, eso es lúdico, eso te quieres poner pedo, no hay un trasfondo médico para eso, por eso regularizándolo, pues ya estarían médicos y siempre se piensa en fumarte un porro, en hacerte un peta. No, hay pastillas, ungüentos, jarabes, inhaladores, todo con cultivos canábicos legales, con fábricas del estado. Yo conozco California, por ejemplo, del estado de California, con farmacias canábicas, que hay un médico que te receta cierta variedad y con una pastilla, unas gotas, un medicamento. Y entonces, sobre todo la gente joven lo confunde. Ve esto por las redes sociales y dice, entonces es bueno, esto me va a servir para estudiar, No, pierde la memoria reciente, que se llama. Entonces, otra vez volvemos a la información de calidad, que es por eso por lo que vamos y voy por instituto, para dar esa información. Claro, ¿y ves diferencias entre las drogas de antes y las llamadas nuevas drogas? A ver, hay diferencia. Vamos a ver, las míticas de siempre, el tabaco, el alcohol, pues es tabaco y alcohol. Sí es verdad que hay ahora mismo el tema, me reitero con el tema por ejemplo, del cannabis, ¿no? Yo los porros que yo consumía, la marihuana que yo consumía en mi época, tengo 61 años, pues cuando yo empecé a consumir con 14, 15 años, vamos a ver, las cargas de THC que hay ahora no son las que había antes, ahora son mucho más grandes. Tenemos las dos partes, cuando la carga de THC es muy elevada, más que en mi época, y luego también el corte, cuando se corta esa droga, en este caso la marihuana, el hachís, echándole otros productos químicos a la hora de conseguir pues más cantidad, para conseguir más dinero, ¿no? Entonces sí hay una gran diferencia ahí. Luego, todas estas drogas de diseño ya empezaban a existir también en mi época, pero ahora mismo es más bestia, es muchísima más química dentro de este consumo de drogas que realmente pues están haciendo muchísimo daño. Pero se banaliza mucho
con eso de drogas duras, drogas blandas. Yo lo siento mucho, para mí no hay drogas duras ni drogas blandas. Para mí una droga es una droga. Y cuando tienes una adicción, me da lo mismo que tengas una adicción al tabaco, que tengas una adicción al alcohol, que tengas una adicción a los porros, que tengas una adicción a la heroína, a la cocaína. Cuando uno tiene una adicción tiene un problema. Y lo único que puede cambiar un poco es ese síndrome de abstinencia, que sea un poco más fuerte, menos fuerte. Entonces, no hay, para mí no hay drogas duras, drogas blandas. Y luego está el tema, evidentemente, de esas nuevas cositas que crean adicción, que no solamente son las drogas. ¿Y crees que, hay más acceso a estas drogas de lo que se cree actualmente? O sea, hay muchísimo acceso a este tipo de drogas, porque luego también hay otra cosa que no ayuda. Yo llevo 20 y muchos años yendo por centros educativos, no solamente en España, y las redes sociales en este sentido también están haciendo mal utilizadas, porque las tecnologías son una auténtica pasada, o sea, pero mal utilizadas puede generar muchísimos problemas. Y entonces pues ahí están esos mensajes y esas noticias falsas que muchas veces, pues en este caso gente joven, adolescente, pues lo ven, se lo creen y lo consumen, y luego pues evidentemente aparece el problema. Y hay, de hecho ahora mismo las familias, chavales y chavalas, que estoy intentando echar una manilla como terapeuta, ahora mismo es mucha más, antes no, pero ahora son más la mayoría, que no tienen que ver drogas como tal, sino tema de comportamiento, tema también de exceso de consumo con las redes sociales, con el juego, y hay verdaderos problemas en los hogares en este aspecto. Y ¿qué errores estamos cometiendo como sociedad al hablarles de adicciones? A ver, tanto como error en la sociedad, yo y las prohibiciones nos llevamos fatal, me llevo muy mal con las prohibiciones, pero sí que habría que tener en cuenta muchos factores. Estamos viviendo ahora mismo uno, que es el tema del consumo de redes sociales para menores de 16 años. Y pues unos están a favor, otros están en contra, y no voy a mezclar aquí temas políticos, no, para nada. Esto es cuestión de cocó, de lógica. O sea, niñas y niños están empezando a consumir porno con 10 años, pero es que ya hay estudios que hasta con 8 años. Es que te metes una página porno y nada más te pone, ¿eres mayor de edad? ¿Yes o no? Y yes, ala, ya está dentro. Y están normalizando cosas, sobre todo gente adolescente, cosas que son películas. O sea, yo, venía hablando ahora con Claudia en el coche y comentábamos muchas cosas, pero una de estas es esa normalización también, y lo que hay con el tema de las redes sociales y la pornografía, ¿no? Yo escuchar a chavales y a chavalas que en los tutos y me dicen, en este caso sobre todo chicos, ¿vale? Me dicen, no, es que Emilio, hermano, es que a las mujeres les gustan a todas que las peguen, que las escupan, que las... Perdón, eso lo está viendo en películas porno, son películas. Tío, tía, vamos a ver, hay una cosa que se llama educación sexual, hay una cosa que se llama comunicación sexual con tu pareja. Entonces tú le tendrás que preguntar a tu pareja qué te gusta, qué no te gusta, y el que no te gusta es sagrado. ¿Cómo que a toda la mujer le gustan que las peguen? Es el chip que tienen, pero por el tema del consumo tan temprano de la pornografía, en este caso en las redes sociales, de gente que se está desarrollando su cerebro. Entonces, no es más antes ni menos ahora, o más ahora y menos antes. Es cuestión de que tiene que haber desde el propio hogar, los centros educativos, los centros deportivos, o sea, tiene que haber información en este sentido. O sea, es darles información de calidad, sembrar esa semillita en el coco, en el cerebro, y que quede ahí. Y no normalizar cosas que no son normales, evidentemente. Totalmente. Y desde tu experiencia en institutos con el taller Yo Controlo, ¿qué es lo que más les impacta cuando les hablas? Que soy cocainómano. Lo voy a desarrollar, porque si no los que vean el podcast van a decir, hostia, ¿has llevado a la radio de la uni a un cocainómano? Sí, soy cocainómano, fui cocainómano y seré cocainómano hasta el día que me muera. Eso son las drogas. Hay un pequeño pero, que llevo casi 40 años sin consumir. Ese es el peligro que tienen las drogas que gustan. Es eso, ahí entra ya la serotonina, las endorfinas y toda esta química que tenemos en el cerebro, y vuelve a aparecer el placer. Mira, yo tenía
Yo cuando estudié psicoterapia en Castel Gandolfo, en Roma, en Italia, cuando me formé como terapeuta de Proyecto Hombre, yo tuve un mazo de profes. Pero a mí me impactaron dos, Marta y Don Ottenberg, dos abuelitos, eran abuelitos. Y yo recuerdo que yo tengo 61 años, entonces tendría unos 26 cuando me formé como terapeuta. Bueno, ellos tenían 90 y pico años, eran dos abuelos, pero ya de adolescentes eran novietes. Y estuvieron, yo ironizo esto, que no es para ironizar, pero los chavales me captan mucho los talleres, con que ellos estuvieron en un parque de atracciones muy bonito, donde se lo pasaba uno muy bien. Y ese parque de atracciones se llamaba Auschwitz. Era un campo de exterminio nazi porque eran judío-alemanes. Bueno, pues eran novietes adolescentes en este campo de exterminio y se salvaron. Y yendo en camiones reo de Polonia, de Auschwitz a Berlín, Alemania, esa parejita de adolescentes se preguntaban qué tiene que tener en la cabeza un ser humano para hacer tanto daño a otro ser humano y de esa manera, o sea, gasearlos, arrancarlos los dientes de oracuajo, o sea, y un largo etcétera. Decidieron estudiar psicología para averiguarlo, ¿vale? Y bueno, los dos se convirtieron en dos eminencias. De hecho, Don ayudó a crear Alcohólicos Anónimos en Estados Unidos, ayudó a crear Proyecto Hombre en Italia, sobre todo para el tema heroína, cocaína, y fue creador único de las comunidades terapéuticas, era un crack, ¿no? Entonces yo cuando en el instituto, a tu pregunta de qué es lo que les mola o que les impacta a los chavales, aparte de darles información de calidad a este respecto, es cuando les digo que, bueno, pues yo tengo un amiguete que, bueno, es conocido, es Fito, es un músico, y cuando sacó el disco anterior hace 2 años, pues ya él decía en entrevistas, que están ahí en internet, que lucha día a día por no volver a drogarse, y Fito lleva ya muchos años sin drogarse. Y yo le digo a los chavales, yo soy cocainómano, y le podéis preguntar al profesor, ¿os ha metido un farlopero en clase? Pues sí, os ha metido un farlopero en clase. Pero, hay un pequeño pero, que llevo casi 40 años sin consumir. Me gustan todas las drogas, pero la que más la cocaína, y me considero cocainómano. Yo les explico sin entrar en endorfina, serotonina, glándula pituitaria, lóbulo frontal y todas estas cuestiones de psicología y psiquiatría. Se lo muestro con un juego que hicimos ese día allí en Castel Gandolfo, la casa de formación de terapeutas, y se entiende perfectamente. Se entiende perfectamente porque personas como Fito, alguien conocido, un músico conocido, dice que lucha día a día por no volver a drogarse, y yo, que decir que soy cocainómano y no ex-cocainómano, cuando llevo casi 40 años sin consumir. Con el juego ese se entiende perfectamente. Y lo voy a hacer contigo, Lucía. Ya, vale. A ver, Lucía, ¿cuál es la comida que más te gusta? La pasta. La pasta, bien. Vamos a imaginarnos, esto es un juego, que llegas a casa hoy, o quedas con tus compis, o vais a un restaurante italiano y coméis pasta. Bien, terminas de comer y a la media hora empiezas a vomitar. Bueno, en casa o tus compis en el restaurante te dicen, joder, Lucía, si es que te has tragado la pasta, tía, te has sentado mal, venga, tómate una manzanilla. Te tomas la manzanilla, pero a la media hora sigue vomitando, pero te sube la fiebre, te duele la cabeza, te mareas, cuidado, vamos al hospital porque esto no es normal. En el hospital el protocolo, lo típico, una vía, te ponen sueros, te ponen carbono activo en el estómago y te hacen pruebas a ver qué pasa. Están los resultados de las pruebas, Lucía, y te llama el médico, yo soy el médico, ¿vale? A ver, Lucía, hay un problema muy serio. Tú te has salvado porque te han traído muy rápido al hospital. La gente se está muriendo de esto. Le hemos llamado pastitis aguda. No sabemos el por qué. Estamos investigando el cambio climático, las hormonas que se ponen a los animalitos y luego nos comemos, el veneno que se echa a la huerta para que los tomates sean más grandes. Lucía, estamos investigando, pero por el momento no tenemos solución. Pero estate totalmente tranquila. Te puedes morir de viejecita sin problema. Pero tienes que hacer una cosa durante toda tu vida. Nunca más volver a comer pasta. ¿Te deja de gustar la pasta? No. Hola, soy Emilio y soy cocainómano. Se entiende perfectamente. Los chavales y las chavalas en los institutos lo entienden perfectamente. Ese es el peligro que tienen las drogas, que gustan. El problema, y ahí están los niveles de tolerancia. Yo me acuerdo del primer porro que me fumé, pues con 14 añitos, que era un tabaco manchado de marihuana. Y me cogí un pedo que todavía me acuerdo del 15. A los 15 días esa cantidad ya no me hacía efecto, tenía que aumentar los niveles de tolerancia. Y entonces vas aumentando, hasta que tienes una adicción como un caballo de grande. Vale, y en cuanto a las familias... Vale, lo haré. En cuanto a las familias, ¿cuáles son las primeras señales de alerta que deberían preocupar? Pues mira, depende también de la persona, Lucía, pero
Pero lo más importante es que se empiezan a ver mentiras. El tema del aseo personal empieza a bajar, el tema de la limpieza de habitación, de colaboración en casa, malas contestaciones, nervios, querer salir rápido de casa, llegar, lo más obvio, lo más típico, pues llegar con unos ojos que estás alumbrando todo el pasillo de tu casa, pero eso es lo normal. Se empiezan esas pequeñas responsabilidades que va teniendo el adolescente, se van perdiendo, y eso siempre se lo comento a los padres que estén pendientes de ello, porque es un termómetro muy fiable. O sea, se nota ese cambio, se va notando ese cambio. Y como padre y madre, ¿cómo se puede abordar el tema sin generar rechazo? Siempre va a generar rechazo. Siempre. O sea, un padre es un padre y una madre es una madre. Y un adolescente es un adolescente. O sea, el adolescente, sabemos lo que es. O sea, yo controlo, sé más que mis padres que son ya viejos, y yo estoy en la calle en el día a día, las hormonas las tengo revolucionadas, quiero experimentar, momento de la adolescencia del experimentar. Entonces pues ahí es hablar, aunque cree ese rechazo, es intentar sentarte sin juzgar, importantísimo, el intentar hablar con tu hijo o con tu hija, qué pasa, que estamos aquí para ayudarte. Siempre va a existir, casi siempre, ese rechazo. Y cuando esto sucede, y si ya se ve que hay una adicción X a lo que sea, no solamente a drogas, a los móviles, a las tecnologías, al juego, a lo que sea, para eso están, como digo yo, los comecocos que han estudiado una carrera de psicología o psiquiatría, y para eso están. Entonces intentar reconducir a ese chaval a un profesional para que no vaya la cosa más, para que esa adicción no pueda terminar en... Piensa una cosa, Lucía, ha aumentado alarmantemente los ingresos y visitas de adolescentes por abuso de porros. Psiquiatría, brotes psicóticos, esquizofrenia, bipolaridad y un largo etcétera. Y es por ese abuso. O sea, muchas veces me paran por la calle y me dicen, joder, hermano, y tal, que me fumo un porro el fin de semana, me voy a volver loco porque lo decías tú en el instituto. Yo le digo, ¿tú eres tonta? O sea, ¿tú me has escuchado en el tuto? No, yo hablo de abuso. Ese porro que le llaman ellos el de buenos días, antes de entrar al instituto a las 8:15 de la mañana, y hasta el de buenas noches. Yo tengo casos de chavales y chavalas con 14, 15, 16, 17, 18 años que se han fumado 3 y 4 gramos diarios. Eso es una auténtica barbaridad, carga de THC en ese cerebro en desarrollo. Entonces, no, tía, escúchame, yo estoy hablando de abuso. Yo soy tolerancia cero, no hace falta droga para pasárselo bien. Yo doy fe de ello, pero no, o sea, que te vayas a perrear, lo siento mucho, por desgracia, yo soy rockero. El reggaetón, como que no. Pero que te vayas a reggaetonear el fin de semana y te tomes 2 tragos, te fumes unos cigarros, tal y cual, bueno, mira, entonces lo malo, lo menos malo. Pero eso es fumarte un peta a las 8:15 de la mañana, hasta el de por la noche te has fumado una cantidad ingente de porros. A eso es lo que está pasando. Chavales que pierden memoria, chavales que le dan brotes, chavalas que montan unos pollos que se llama violencia doméstica. Ha aumentado la violencia doméstica en los hogares precisamente por tema de adicciones. Entonces hay que estar a pie de cañón, hay que estar informando a los críos y a las crías y en general a todo el mundo. Pero hay que es una lucha. Yo me considero que estoy en la barricada de la información. Mira, estoy en la de periodismo, ¿no? Pues sí, estoy en las barricadas de la información de calidad. Hay ejemplos que me ponen y yo les digo en las clases, a ver, ¿cuántas plantas de marihuana se pueden tener legales en casa para consumo propio? Y te saltan 2, 3, 5, 7, 24, y yo les digo, no se puede tener ninguna. Cero. En el momento que el THC está activo, tú puedes tener en tu casa 20 plantas de marihuana. Vamos a poner que entra por orden judicial la policía en tu casa. Si el THC no está activo, que es el que te toca el sistema nervioso central, es como si tuvieses 20 margaritas. Ahora, si el THC está activo, el THC es ilegal en este país. No se puede tener ni una ni 20, cero. Pero los chavales y chavalas se creen que sí. Yo he visto a un influencer que ha dicho que se pueden tener 3. En el momento que el THC está activo, no puedes tener ni una ni un millón. La única diferencia que hay es que si entra la policía en tu casa y te pilla la sentencia del juez, que por 4 plantas te va a mandar a tu casa con una multa y con antecedentes. Y si tienes 1000 plantas, pues tienes un problema. Eso se llama atentado contra la salud pública. Entonces esa es la información de calidad. Los chavales se quedan diciendo, ahí va, esto no lo sabía. Es que el influencer no tiene ni puñetera idea, tronco. Esto es información de calidad y es lo que hay que darle sobre todo a la gente
a la gente joven, a los adolescentes. Una persona adulta, ¿tú crees que en la música, en mi sector, donde yo me gano las habichuelas, no tengo gente en mi entorno que se droga? Pues sí. Y hay gente que hace un uso moderado, responsable, llamémoslo así, pero hay otros que no, hay otros que tienen una adicción como un caballo y están consumiendo todo el día. Entonces, las drogas han estado, están y estarán. Y en cuanto a tu experiencia personal con las drogas, ¿cómo comenzó tu relación? Esa relación... Comenzó pues primero robándole un cigarro a mi madre, que me acuerdo que fumaba un tabaco que se llamaba Lola, rubio, asqueroso, y me fumé en Moratalá, en la calle Marroquina donde yo vivía, me fumé ese primer cigarro. Luego a continuación vino también pues que el típico mojar el morro en el mueble bar de mi padre y beber alcohol. Y luego ya por la calle pues el litro de Mao, ya apareció ya el tema del cannabis, de los porros. Y bueno, ahí empecé con 14, 15 años, ya fue cuando empecé a consumir drogas. En este caso, tabaco ya continuamente, alcohol findes, y los porros en un principio findes. Lo que pasa es que luego ya se convirtió en un uso diario y luego los findes ya otro tipo de drogas, cocaína, LSD, otro tipo de drogas. ¿Y cómo te diste cuenta que habías perdido el control? Porque por poco me muero, sin más. No, pero antes de peligrar mi vida, yo veía ya que no tendría ya salí del servicio militar obligatorio en aquella época, y ahí fue donde ya probé por primera vez la heroína inyectada, intravenosa. Y entonces pues ya cuando salí de la mili ya era diariamente consumir intravenosamente, inyectarme mitad cocaína y mitad heroína. Entonces ya ahí vi que estaba perdiendo a mi novia, que estaba perdiendo en el trabajo, estaba mosqueados, que en mi casa estaba mosqueados, que yo cada vez estaba más delgado, que si me levantaba por la mañana y no tenía mi dosis estaba nervioso, estaba crispado. Y luego ya pues ya cosas que a mí ya eso fue lo que un poco colmó la gota, el vaso. Si yo te dijese que pues eso, que cogía agua de un charco para inyectarme la dosis de heroína cocaína, si yo cogía una jeringuilla y la compartía con varias personas que entonces no se conocían, ni SIDA ni hepatitis C, que en ese sentido he tenido suerte porque han muerto muchos amigos y muchas amigas mías con el tema de las drogas, pues cuando ves que estás cogiendo agua de un charco porque tienes un síndrome de abstinencia que te duele todo el cuerpo y no aguantas para ir a un bar y coger agua de un grifo, comprar una botellita de agua y ya estás cogiendo agua de un charco, cuando estás viendo que estás compartiendo una jeringuilla, inyectándote con una aguja que ha estado en un brazo, en otro brazo, ahí empecé ya a decir, Emilio, tienes que hacer algo. Y fue cuando ya pues tuve un susto muy gordo en el Parque Z de Moratalá, y ahí fue cuando pues ya pedí ayuda y bueno, mi familia, que eso es importantísimo, los seres queridos, pues me apoyaron y empecé Proyecto Hombre, 3 años de rehabilitación. ¿Y qué fue lo más difícil de ese proceso de rehabilitación? Lo más difícil, muchas cosas, muchas cosas, porque piensa que en aquellos entonces no había tampoco las metodologías de terapia que hay ahora, ha evolucionado también esto. Entonces existían, bueno, la psicología y la psiquiatría tampoco estaban muy duchos en poder echar una mano en esto. Pero sí que había, el Proyecto Hombre se había empezado a trabajar en España, que yo fui de los primeros en hacer Proyecto Hombre, pero estaba Narconón, El Patriarca, eran muchos sitios también que fuimos como cobayas. O sea, que se experimentó un poquito con nosotros esa metodología de... Te puedo asegurar que mi comunidad terapéutica, un chaval y una chavala de ahora no lo hace. Aguanta un día aguanta, pero ha evolucionado, las formas de terapia han evolucionado, pero el síndrome de abstinencia en casa en Moratalá, esos 10 primeros días fueron horrorosos, con unos espasmos de cuarto en el sofá, mi padre cogiéndome de la mano y diciéndome lucha hijo, lucha. Bueno, pues por todos los orificios de mi cuerpo salía de todo convulsivamente, o sea, me hacía todo encima, mi padre me metía en la bañera, yo pedí en Proyecto Hombre que qué pastilla me iban a dar, qué ansiolítico, y me vacilaron, claro, me dijeron que sí, que una sobredosis de tila, vas a tomar tila, yo pasé el síndrome de abstinencia, como se decía, a pelo, ahora ya no se pasa a pelo, ahora se va reduciendo la dosis, no, hay consumo radical cero, claro, el síndrome de abstinencia
Era bestial. Ahí lo pasé muy mal. Y luego, también al principio, en la primera fase del programa, el darme cuenta, pues, todo lo que había perdido. Había perdido a mi novia, había perdido... Mi familia estaba ahí, por supuesto. Pero amigos de verdad, de allí de Moratalá, el trabajo, la proyección que llevaba yo en la hostelería, en los hoteles de lujo, el verme que pesaba 65 kilos, que era un esqueleto con pellejo, o sea, que la vida se me iba. Y bueno, llegué a la comunidad terapéutica, fue un momento muy duro, porque es estar 9 meses metido en una comunidad terapéutica con iguales, donde el trabajo terapéutico es muy duro, donde profundizan mucho en cuestiones tuyas del pasado, de complejos, ahora llaman también bullying, pues bueno, el bullying, de relación de pareja, relaciones con la familia, relaciones laborales. Entonces empiezas a tocar ese pasado tuyo y ahí te vas dando cuenta de que cosas en ti no funcionaron. Se echa mucho la culpa a la familia. Yo me encuentro llevo haciendo esto en mi tiempo libre 20 y pico años, pero relacionado con la terapia como terapeuta llevo casi 40. Y muchas veces es que los padres, a ver, somos 4 hermanos, yo soy el mayor, tengo un hermano y 2 hermanas. Hemos tenido las mismas vacaciones, los mismos reyes, el mismo cariño, hemos tenido la misma alimentación, hemos tenido lo mismo. Y mis hermanos no fuman ni tabaco. ¿Y yo? ¿Cómo terminé? O sea, no es cuestión de mis padres, es cuestión de muchos factores internos y externos, ¿no? En mi caso fue la calle, en mi caso fue el sentirme bien siendo, como se dicen ahora los chavales, popu, siendo el malote y fardando de que mira, de que fumo, de que bebo cerveza, de que... Y eso me llevó tonteando, que se llama tonteando, se convirtió en una adicción. Pero vamos, mi trabajo terapéutico fue largo y extenso. ¿Y qué aprendiste en ese entonces que aplicas hoy como terapeuta? Pues mira, yo les digo, en los coles, porque ya voy a 6º de primaria, porque cada vez se está empezando a consumir a más temprana edad. Evidentemente las tecnologías, etcétera, pero también el tema del alcohol, el tabaco, el vapor, los puñeteros, lo siento mucho, Monster. Mira, ya también por fin aquí es a los 16 años también, en países como Francia es a los 21. Yo le digo a los chavales en las clases, yo os pongo 16 putos terrones de azúcar en la mesa. Y te digo, cómetelos, ¿te los comes? Y me dicen, no, ni de coña. Pues eso es lo que te está tomando en un Monster, tronco. Aparte de todas las sinas, todos los excitantes que tiene un Monster, que está habiendo ya problemas cardiovasculares en críos sin criar por el abuso de esas bebidas energéticas. Entonces, la cuestión es esa, la cuestión es que hay que enseñar y educar a esa, sobre todo a la gente joven, a los adolescentes, a que vean las posibles consecuencias. Y ya tener que ir a los de 6º de primaria que te encuentro. Mira, tengo un ejemplo de una niña en un cole en 6º de primaria, no hace mucho, que me levanta la manita, pero un mico, pequeñita, rubita, y me dice, oye Emilio, digo, dime, a ver, pero ¿es mejor la marihuana sativa o la índica? Y yo diciendo por dentro, perdón, pero si tienes 10 años, ¿qué sativa, índica? ¿Qué me estás contando? Pero ¿qué es lo que pasa? Que luego mirando, pues... los educadores, el director me dijo, no, Emilio, sí, ¿sabe lo que pasa con esta chavala? Que los padres cultivan marihuana, entonces la niña lo está viendo y tal. Entonces, pues, eso es lo que con lo que me encuentro yo en los coles y en los institutos, ¿no? Mucha normalización y que no pasa nada, que incluso es buena, son muy buenas para muchas enfermedades. Y les tienes que poner la realidad delante, tienes que poner la realidad de la cantidad de brotes psicóticos que está habiendo por el abuso, no por que cuidado, el otro día en Arganda del Rey, un chaval le dio las 3 primeras caladas a un porro y se lo tuvieron que llevar al Gregorio Marañón. ¿Por qué? Porque las drogas encima no sientan a todo el mundo por igual, porque en nuestra carga genética llevamos también que podemos tener antepasados nuestros que eran esquizofrénicos o tenían bipolaridad o tenían depresión, ansiedad, y se ha demostrado, está testado por la Complutense de Madrid, el equipo de investigación en este caso canábico, que el abuso, el THC, te puede activar esas patologías que traemos heredados de problemas psicológicos de antepasados nuestros. Eso es lo que hay que enseñar a los chavales. ¿Y qué queréis? ¿Meteros en internet y ver asociaciones canábicas y qué tipo de marihuana hay, etcétera, etcétera? Meteros, por supuesto. Ya te digo, yo las prohibiciones, pero meteros en el informe de la Organización Mundial de la Salud de posibles consecuencias en la adolescencia por abuso canábico. Eso también lo tenéis que leer. Todo. Y entonces ya tomar una decisión.
Pero ya te he dicho, las trincheras de la información. Me habías hecho una pregunta, de todas maneras, sí. Y me he ido un poquito por las ramas de la pregunta anterior. Y era qué aprendí y qué conocí en mi proceso de rehabilitación, que es lo que le digo a los chavales y a las chavalas. Mira, es tan sencillo que 3 años de rehabilitación, yo les digo que es una balanza. ¿Qué me proporcionaban las drogas en esa balanza? Pues el irme de empalme 2 días a conciertos de rock, el utilizarlo también para prolongar las relaciones sexuales, el placer que sientes drogándote, también el utilizarlo para ser popu, para invitar a la gente. Pero claro, está la otra parte, y la otra parte a mí me pesa más, que es mi vida, lo primero, el no morirte de una sobredosis. Mi familia, mi pareja, mi hijo, mis nietas que tengo, el deporte, la música, eso pesa mucho más que lo otro. Entonces, por el momento llevo pues casi 40 años quedándome con esa parte. Pero ¿cómo son las drogas de fuertes? A mí no me preguntes en 5 años si me voy a drogar, porque te voy a contestar, no tengo ni puñetera idea. Sé que llevo casi 40 años, que hoy no me voy a drogar, que el mes que viene no me voy a drogar, no me preguntes el año que viene, no lo sé. Yo sé, esto es, como decía Fito Cabrales en las entrevistas, es una lucha día a día, pero cuidado que no es una lucha día a día de pasarlo mal, no, pero sí que, ¿te acuerdas de la pasta? Pues es lo mismo, me siguen gustando las drogas, pero me quedo más con esa parte que aprendí en mi terapia, de no perder todo esto que me produce muchísimo más placer que lo otro, pero lo otro me gusta. ¿Qué le dirías a alguien que piensa yo controlo? Aquí lo tengo tatuado en mi brazo, y yo controlo con una hoja de marihuana. Esas 2 palabras tienen más peligro que un saco de bombas. ¿Habéis visto la película de Indiana Jones cuando cae en el templo, está lleno de serpientes? Sí. Pues es lo mismo. No se controla. Tú te piensas que lo controlas. No se controla. ¿Por qué? Porque ahí volvemos a los niveles de tolerancia. Entonces, cada vez necesitas más cantidad para tener el mismo resultado, el mismo efecto, llamémosle de estar pedo. Entonces eso no lo puedes controlar. ¿Por qué? Porque el cuerpo te lo está pidiendo tu cabeza y te lo está pidiendo tu cuerpo también físicamente, con dolores, con malestar. Yo les digo a los chavales muchas veces en los tutos, en vuestro entorno vamos a hablar de tabaco, fumar tabaco y tal. No quiero que me digáis, sí, mi padre y mi madre, no, se fuma tabaco. ¿Les habéis visto cuando no tienen tabaco cómo están? Y es que todas te lo contestan. Sí, digo, ¿cómo? Y te empiezan nerviosos. Mi madre se pone en una mala hostia que te caga, no sé qué. Y le digo, eso se llama síndrome de abstinencia. ¿Y qué pasa cuando papá y mamá, el hermano, la hermanita, quien sea, está de esa manera, con ese mono de tabaco y se fuma un cigarro? A que ya no está nervioso, a que ya no está de los nervios, a que ya no levanta el tono de voz. ¿Por qué? Porque está metiendo su dosis, en este caso, de nicotina. Para tu cuerpo y tu cabeza te lo está pidiendo, lo está necesitando. Entonces, pues, es eso del yo controlo. Ya te digo, lo tengo tatuado aquí en mi brazo. No se controla. No. Vale, y bueno, por último, me gustaría dejarte este espacio para que les hables directamente a quien esté escuchando. Si alguien está pasando por una adicción o convive con alguien que la sufre, ¿qué te gustaría decirle? Bueno, pues realmente lo que digo siempre. Primero, cuando veas que tienes un problema, cuando sientas de verdad que tienes un problema, acude a las personas que realmente te quieren. Y no son los bros ni los panas. No. Las personas que te quieren de verdad, aunque muchas veces les digo que son unos capullos, que te quitan el móvil porque suspendes, etcétera, etcétera, son realmente los que, entre comillas, de verdad darían la vida por ti. ¿Por qué? Porque es tu familia y te quiere, y ellos van a intentar ayudarte, no joderte, van a intentar ayudarte. Los amigos de verdad y amigas de verdad son los que de verdad te van a ayudar. Y esas personas van a ver, o tú mismo vas a ver, que a lo mejor necesitas también el apoyo de un profesional, que no solamente es el cariño, el apoyo de la familia, de los amigos, de las amigas, no necesitas un profesional para que te asesore, te guíe, te dé herramientas que son muy importantes para, en este caso, salir de esa adicción. Y que sí se puede, ¿eh? Se puede. Mucha gente dice, no, es que no puedo, es que no puedo, es que no puedo. Sí se puede. Lo que pasa es que hay que querer. Esa es la historia, tienes que querer. Pero poder, claro que se puede. O sea, en mi caso, yo era un consumo diario de 1 gramo, sí, casi 1 gramo de cocaína y 1 gramo de heroína. Diario. El síndrome de abstinencia que tenía yo era muy, muy, muy bestia.
Y el día que me dije a mí mismo, mirándome un espejo, inyectándome con una insulina el pico, como se llamaba en mi época, de heroína y cocaína, me miraba al espejo del baño de mi suegra y me llamaba mierda, me insultaba a mí mismo: ¿dónde vas? Este es el último que me pongo, mañana ya no me pongo. Ese mañana nunca llegaba. Siempre al día siguiente era: este es el último, al día siguiente este es el último, este es el último, este es el último. Y muchas veces una persona se bloquea por el tema de no voy a poder. Porque es tan fuerte la adicción, es tan bestia, que tú mismo estás viendo y tú misma que no vas a poder. Y sí, yo siempre, sí se puede. Te va a costar más, te va a costar menos. No hay varitas mágicas. Ojalá hubiese varitas mágicas, no. La salida de las drogas, la rehabilitación de las drogas es un camino largo, no es el Bolt de 100 metros lisos, no. Estos son los keniatas y cameruneses que se hacen los 40 kilómetros. Es una gran maratón. Esto es un trabajo lento, pero se puede perfectamente. Yo les digo a todos y a todas, digo: mirad, aquí estoy. Pero también les tengo que decir y les digo que de 20 y pico personas que éramos bros, panas, amigos también en Moratalá, pues quedamos vivos 5. Y siempre se va con la puntillita: bueno, tío, es que tú eras cocaína, heroína. Y vuelvo a repetir, para mí no hay drogas duras ni blandas. Pues tú sabéis lo que es ver a un chaval con esquizofrenia paranoide producida por abuso canábico, limpio totalmente de otras drogas en las analíticas del hospital, diciéndome que existen los reptilianos y que los calamares, los pulpos y las sepias son extraterrestres, creyéndoselo. Eso se llama esquizofrenia paranoide, producida por abuso canábico. Ver cómo este chaval ir a su casa con la Guardia Civil, una ambulancia, el tío en calzoncillos, amenazando a la madre de muerte, deteniéndolo al final la Guardia Civil y llevándoselo a los calabozos de Rivas hacia Madrid, y yo bajar a los calabozos y el chaval llorando, 17 años, llorando que he hecho, Emilio, que he hecho, hermano, que he hecho. Me quiero ir a mi casa con papá y con mamá. Digo: no, tronco, estás detenido y vas a pasar a disposición judicial, socio. No ves que las drogas no te sientan bien, no ves que los porros no te sientan bien, tío. Pero casos esporádicos, dicen alguno y alguno otro por ahí arriba, iluminado. No son casos esporádicos. Yo en 10 años que llevo centrado puedo hablar de... Y no he hecho 10, ya van 20 o 30. De verdaderos problemas de salud mental por el abuso. Y ver a críos y a crías que se les ha ido la pinza es duro, es bastante duro. Y todo por ese no control, por ese yo controlo, por ese a mí no me va a pasar nada, eso te ha pasado a ti, a mí no me va a pasar. Y al final llaman diciendo: hermano, joder, qué razón tenías, que no controlo, que se me va la pinza, que he gritado a mi padre, que ha venido la Guardia Civil a mi casa, que... Mirar, el caso más reciente es el de ayer, un chaval de un pueblo de las afueras de Madrid, no digo el nombre por si acaso, y me llama el policía local, el agente enlace, y me cuenta de que el chaval con 15 años le han pillado fumando porros en la calle, no le pueden detener, es menor, retención, y nada, y la cuestión es que llaman a los padres, el padre se lo lleva a casa, le empieza a echar la bronca, cosa normal, pero la cosa se empieza a calentar porque el padre, lógico, se mete en la habitación de su hijo a ver qué es lo que está pasando y le encuentra al chaval una tana, un peso para pesar droga y mogollón de cannabis. Estaba traficando con 15 años también. Bueno, traficando, que aquí se piensan que son Pablo Escobar y lo que hacen es menudear. Traficar es otra palabra más grande que el menudear. Pero le pilla eso y el padre empieza a echar la bronca y le da un guantazo. El crío va con un cuchillo de la cocina, pero es que la cosa se calma, el crío se va y aparece la Guardia Civil deteniendo al padre porque el hijo la ha denunciado, porque le ha pegado un guantazo. Y esas cosas, cuando hablas con el chaval y la chavala, son conscientes de que no está bien y de que se les ha ido la pinza. Entonces muchas veces, ¿sabes lo que pasa? Que tienes que tocar fondo. Muchas veces es necesario tocar fondo para realmente darte cuenta y decir: tira para arriba y necesitas ayuda. Entonces yo lo que a las personas que están escuchando esto y tienen un problema, que no se engañen, que no se pongan la venda en los ojos, que sobre todo hasta los 20, 21 años que se termina de formar la
la mielina, que es el protector del sistema nervioso, ya está demostrado y testado de que para un cerebro en desarrollo cualquier tipo de drogas es veneno, es que es la palabra, es veneno. Espérate a desarrollarte, espérate, si Marruecos no va a venir un tsunami, se lo va a llevar. Si no hace falta Marruecos, hay cultivos canábicos en España a punta pala. Espérate a haber desarrollado físicamente, a haber desarrollado psicológicamente, a tener tu independencia económica, a tener tu curre, tus estudios, y luego, pues experimenta con lo que quieras experimentar. Yo soy tolerancia cero, no hacen falta. Pero espérate que ahora estás en riesgo. Ahora los chavales y las chavalas tienen mucho riesgo con el tema del abuso de las drogas y de las tecnologías y del juego y de un montón de cosas. En mi época no había tantas cosas que creasen adicción, la verdad. O sea, en mi época estaban las drogas, evidentemente, estaba el juego, sí, te podías ir al bingo, pero iban las viejas, o jugar una quiniela. Pornografía, tenías el Penthouse y el Penthouse y el Playboy, si tenías pasta porque eran caros, y tenías el Interview. Ahora, un mundo de color en la pornografía que puedes entrar en cualquier momento y a cualquier edad. Las casas de apuestas, cuidadito con la Play y los juegos de FIFA y tal, que son muy divertidos, pero horas de consumo, 8 y 9 horas de consumo, pegados a una pantalla. Y hay muchas cosas ahora mismo que a los críos y a las crías y a los adultos, pero yo me centro en la adolescencia y la gente joven, crean adicción. Tienen muchas más cosas que crean adicción. Pues muchas gracias por venir, Emilio. En Yo Te Entiendo no queremos darte respuestas mágicas, queremos darte contexto. Entender lo que sentimos nos da poder. Si este episodio te hizo reflexionar o te ayudó a poner nombre a algo que estabas sintiendo, compártelo con alguien que también lo necesite. Podéis volvernos a escuchar en Spotify y seguirnos en todas nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y X como Yo Te Entiendo _26. Nos escuchamos en el próximo episodio.